La historia comienza en la Academia de Magia, Rigarden. En esta prestigiosa academia se valora el talento para la magia. Pero, el protagonista no posee esta magia para poder progresar, entonces se dirige al séptimo piso de la mazmorra. Porque aunque no pueda usar magia, él matará monstruos para poder progresar en la academia. Esta academia se encuentra en Urbus Rigarden, que es considerada la capital de la magia, y es en donde el prota recibe sus clases. Cuando el profesor Edward termina de explicar un ejercicio, le pide al prota que se acerque, para que pueda resolverlo. Además, dice que es un ejercicio simple, y solo tiene que usar el catalizador para conjurar la llama. Sin embargo, el prota no puede hacer el conjuro, y los demás estudiantes se burlan de él. El profesor le dice que es un típico ratón de biblioteca, porque solo sobresale en lo teórico, y otro chico realiza el conjuro tratando de lucirse. Edward le pide a Sion que no haga eso sin permiso, pero este se disculpa y responde que solo quería ayudar al prota. El profesor apaga las llamas usando otro conjuro, y les enseña a los estudiantes que la magia es la supremacía en este mundo, también, autoridad, poder, e incluso sus héroes son magos. Por ello, alguien con solo conocimientos teóricos y que no puede usar magia, le recomienda retirarse de la academia cuanto antes. Después de clases, Sion se ha enterado que el prota va a las mazmorras para conseguir puntos, y le pregunta si no tiene vergüenza. Entonces, una chica llamada Colette se acerca rápidamente para decirle que no insulte a su amigo, porque él se esfuerza más que nadie. Sion dice que eso no es suficiente para convertirse en un gran mago, y menos, en un magiabander. Además, dice que debería hacerle caso al profesor y largarse de una vez. Luego, Colette le dice que no se deje afectar por ellos, pero el prota responde que está bien, porque solo dicen la verdad. Además, si hace que una chica tan linda como ella se preocupe, siente que ha tenido suerte. Colette se siente avergonzada y le dice que no conseguirá nada elogiándola, pero el prota le cuenta que de pequeño le enseñaron a hacerlo, y siendo objetivo, le repite que es linda. Ella trata de calmarse y piensa en que una hija de familia noble debe mantener la compostura. El prota comienza a ver la luz del cielo que le parece preciosa, y Colette dice que los Magiabander aún protegen el cielo. Hace mucho, la gente no sabía nada del cielo, y estaban atrapados en la oscuridad por los habitantes celestes que aterrorizaban al mundo. Hasta que 5 magos se opusieron a ellos, y colocaron un sello en el cielo que traería la paz a su mundo. Magiabander es el título que se le otorga a los más poderosos, y todos sueñan con tener el honor de ser uno de ellos. Colette le pregunta si cree que la doncella de la vara de hielo los está observando, y el prota con mucha seguridad afirma que los está viendo desde su ventana. Él recuerda cuando hablaba sobre el sol y la luna con una niña llamada Elfaria, y ella le dijo que al otro lado del cielo hay una puesta de sol preciosa. También, que si se convierten en Magiabander y suben a la torre, podrán ver la puesta de sol. Ellos hacen una promesa, pero el talento de Elfaria hizo que se convirtiera en la Magiabander más joven de la historia y partió hacia la torre dejándolo atrás. Pero, él no ha podido olvidar la promesa que hicieron y sigue luchando para cumplir su sueño. El profesor Borkner se enoja con él porque ha vuelto a ir a la mazmorra y le advierte que un día terminará sin vida. Aunque el prota se disculpe porque solo quería conseguir créditos, el profesor lo mira enojado. Pero, le suma 2 créditos porque eliminó a un Evil Guard. Después, le pregunta si sigue queriendo convertirse en un Magiabander y también que necesita acceder al Instituto Superior antes de llegar a la torre. Para ello, debe realizar pruebas de teoría, hechicería y práctica para conseguir muchos créditos en los 3 campos. Pero como el prota no puede usar magia, le dice que avanzar solo con lo práctico es imposible. Entonces, él responde que aún así quiere hacerlo, pero el profesor le cuenta que no ha conseguido ningún crédito en los últimos exámenes y necesita 4 para este fin de semana. El prota desesperado busca en sus notas algún monstruo que dé 4 créditos, pero el profesor lo interrumpe y le cuenta que hay un Baskerville en el 6º piso de la mazmorra que aún no ha derrotado, además, que no le cuente a nadie que se lo ha dicho. El prota se alegra mucho, pero Sion también ha escuchado al profesor y piensa derrotar al Baskerville para que echen al prota. Más tarde, el prota camina por el 6º piso de la mazmorra y dice que está tranquilo porque ya ha luchado contra un Baskerville antes. Sin embargo, su familiar no se siente igual que él porque la última vez le cayó el aliento de fuego y él dice que tendrá más cuidado esta vez.
Sion ha venido a la mazmorra con 2 compañeros más, pero uno de ellos le pregunta si lo que están haciendo es seguro. Entonces, él piensa que lo están subestimando, pero los chicos se disculpan y dicen que esa no era su intención. Sion piensa en que la mera existencia del prota lo repugna, porque a pesar de no tener magia quiere seguir en la academia, y les avisa a los chicos que su objetivo es un Baskerville. Pero, otro monstruo ataca a uno de ellos, y el prota escucha el grito aterrador del chico que estaba al lado. Él se pregunta si están atacando a alguien, y se dirige rápidamente a ese lugar siguiendo el eco. Cuando llega, se da cuenta que el monstruo es un Evil Sentinel, que vale 10 créditos, y que su nivel es mayor que 5. Además, dice que viven en pisos más abajo, y se pregunta por qué subió hasta aquí. Sion ataca al monstruo usando su magia, pero esta no le causa ningún daño, y el prota se da cuenta que él está desesperado. También, piensa en ayudarlo, pero luego duda en hacerlo, porque siempre lo ha tratado mal, y hasta lo ha acosado. Entonces, él comienza a ver un cristal, y es transportado a sus recuerdos con el Faria. Ella le dice que es más amable y valiente que nadie más, mientras le da unos lentes, pero el prota dice que está equivocada, porque solo es alguien patético que quiere volverse digno de estar a su lado. Por ello, al menos quiere convertirse en un espadachín solitario. Mientras defiende a Sion, Edward visita a Borkner para contarle que él y sus compañeros fueron a la mazmorra y le pide que los localice con su familiar. Pero, cuando Borkner se entera que fueron al 6º piso, le dice que no necesita preocuparse, porque el prota se encuentra allí, y le muestra cómo pelea contra el Baskerville. Él toma distancia para atacar con más potencia, y le corta un dedo al monstruo. Luego, el monstruo contraataca lanzándole rocas, pero él las esquiva, y se oculta para poder atacarlo por la espalda. Sion se pregunta si de verdad está viendo al prota, y Edward tampoco no lo puede creer. Borkner le dice que él es un caso atípico, y le explica que tiene una fuerza sobrehumana, un físico robusto de un enano, y con ver una vez a un enemigo, puede leerlo a la perfección. El prota reconoce el ataque del monstruo, y logra cortarle un brazo después de esquivarlo. Borkner dice que aunque él no pueda usar magia, es el único guerrero en este mundo de magia. Además, que uno de sus espadazos es más poderoso que un rayo. El prota logra derrotar al Baskerville y se acerca a Sion para ayudarlo, pero él no luce muy contento. Edward se enoja mucho y dice que no piensa aceptar que alguien supere a la magia sin usarla. Al día siguiente, Borkner mira enojado al prota otra vez, pero le da 10 créditos por haber derrotado al monstruo, y él celebra muy contento. Esta es la historia de un muchacho que pondrá al mundo de cabeza, la historia de la unión de una varita y una espada, de Wistoria. Hace 5 años, cuando el prota tenía 10 años, todos lo despreciaban porque no podía usar magia, y también decían que solo lo usaron para que el Faria se matriculara. Luego, en el despacho de la directora, Caldron, ella le entrega una espada, y comienza a conjurar muchos hechizos. El prota destruye todos los hechizos con la espada que le dio, y la directora permite que siga acudiendo a la academia. Además, dice que le parece interesante que una espada quiera ser como una varita, y el prota le pregunta si algún día podrá subir a la torre, para estar junto a el Faria. Entonces, la directora le dice que mientras conserve su voluntad y sea diligente, puede ser posible. Cuando el prota se va, la directora dice que la culpa es de él, porque no tiene un guardián, y se pregunta cómo resultará todo. De vuelta en el presente, Borkner les explica a los estudiantes lo que significa subir a la torre. Primero tienen que avanzar al instituto superior, y luego, ser reconocido como un Magia Bander por el mismo instituto. Hay 2 maneras básicas para subir en la torre, la primera es crear un nuevo tipo de magia, y la segunda, conseguir al menos 7200 créditos en la academia. La mayoría de estudiantes opta por la segunda opción, pero Borkner les dice que muchos no podrían ni llegar a graduarse y que tendrán una clase extra hoy. Luego, Colette ha escuchado que las clases extra de Borkner son duras y el prota le cuenta que tuvo exámenes de prueba e instrucción mágica. También, dice que no se rendirá aunque falle en conjuración, y que Borkner es amable dándoles clases adicionales, porque otros profesores no los ayudarían así. Colette está de acuerdo con él, y luego se encuentran con los chicos que estaban al lado de Sion, cuando los atacó el Evil Sentinel. Ellos dicen que Sion fue quien lo derrotó, pero él recuerda a quien lo derrotó de verdad, y se enoja cuando ve pasar al prota.
Sion lo agarra y le dice que es un inútil, pero luego lo suelta y se va de ahí enojado. Colette le pregunta al prota si pasó algo entre ellos, pero él responde que no es nada importante. Luego, Edward le dice a la directora que el prota merece la expulsión, pero ella no quiere hacerlo, porque ya está en su último año de academia. Entonces, Edward le dice que en la academia solo se instruyen a magos, no a guerreros, pero la directora le muestra las buenas notas que tiene y dice que si ignoran que no puede usar magia, podría convertirse en un artífice o sanador. Además, dice que la academia tiene el deber de crear eruditos para el día del destino, pero Edward le explica que el problema del prota es querer convertirse en un magia bander. La directora acepta que ese es un problema y le pide que lo ponga a prueba. Además, si no supera la prueba, lo dejará a cargo de su expulsión. Edward le pregunta si está segura, porque él no es tan piadoso como Borkner, pero la directora dice que no le importa y le confía la prueba. Sin embargo, ella confía en el prota y quiere que Edward compruebe por sí mismo la verdad, ya que él entiende a los magia bander mejor que nadie, porque es el mago de la víbora oscura. Luego, el prota se disculpa con Colette porque no puede usar magia para abrir su casillero, y ella ve que sigue guardando su espada ahí. Él dice que nunca le darán permiso para llevarla por el campus y que su compañero de cuarto no lo deja salir con ella. Colette le pregunta si es buen amigo de Rusty, pero él responde que más bien son viejos conocidos. Después, el prota estudia sobre la batalla Garzaronzo, en la cual los enanos estaban hartos de ser explotados y se alzaron en armas. Colette le dice que es mejor escribiendo que ella, pero le pide que no se esfuerce tanto. Pero, el prota no quiere perder ni un solo crédito y dice que comprende a los enanos. Ellos lucharon incluso al enfrentarse a la magia más poderosa, y nunca se rindieron. Borkner le enseñó que tal decisión puede superar incluso a la magia, por eso, él también quiere esforzarse. Colette se da cuenta que tiene una cana, y aunque el prota no quiera que se la quite, ella insiste en hacerlo. Edward los interrumpe en ese momento, y le pide al prota que vaya a la sala de hechicería él solo. Edward dice que le dará una lección extra, porque continúa fracasando en la hechicería, y que debería agradecerle. También, dice que él mismo comprobará su valía, y que su objetivo será asestarle un solo golpe, si lo hace, le dará 5 créditos, pero si fracasa, abandonará la academia. Edward termina diciendo que alguien sin talento no debería soñar en ser magia bander, y da inicio a la prueba. Borkner se presenta en el despacho de la directora como se lo pidió, y le dice que también quería ponerlo al corriente, cuando le muestra la prueba que está teniendo el prota. Él se queda sorprendido y le pregunta qué está sucediendo, pero ella le dice que tiene prohibido intervenir en la prueba. Además, así como permite que él defienda al prota, también debe aceptar las preocupaciones de Edward. Por ello, hará que juzgue si el prota es digno o no de aspirar a convertirse en magia bander. Borkner no lo puede creer y dice que haber escogido a Edward es muy cruel, porque él es quien está más cerca de ser un magia bander. Edward usa un conjuro llamado Dax Darbicans, pero aunque sea magia oscura de bajo nivel, su poder es tan enorme que sorprende al prota. Él trata de darle una patada por la espalda, pero Edward se cubre con una barrera y lo manda a volar con otro hechizo. El prota piensa en que Edward tiene una defensa y ataque perfectos y que ni siquiera logra alcanzarlo. Su familiar herido se va a otra parte, y Edward le dice que solo usará 2 hechizos, sus llamas negras, y su escudo. Él comienza a conjurar el mismo hechizo muchas veces, y dice que los que no tienen talento deben desaparecer, cuando ataca al prota. Los hechizos son tan poderosos que el prota no puede defenderse, pero él desearía al menos tener su espada. Colette se pregunta si al prota le estará yendo bien en la prueba, y se imagina al profesor dándole latigazos. Su familiar llega muy herido en ese momento y trata de abrir el casillero donde está su espada. Entonces, Colette se da cuenta y usa su magia para abrirlo. Edward le dice al prota que si no logra vencerlo, nunca podrá ser magia bander, y también le pregunta cuántos magos se necesitaron en la batalla Garzaronzo para derrotar a los 10.000 enanos que se rebelaron. El prota trata de levantarse, pero Edward no lo deja, y dice que solo se necesitó un mago para derrotar a todos los enanos. Por eso, una espada jamás estará al nivel de una varita, y le pide que se olvide de sus fantasías. Sin embargo, aún así el prota quiere ser un magia bander, porque quiere estar con la persona que le gusta y cumplir la promesa que le hizo a Elfaria. Edward se queda impactado,
y le dice que es un tonto, ridículo, inmoral e impuro, porque no puede creer que esa sea la razón para convertirse en un mago poderoso. El prota está convencido de que algún día verá la puesta de sol con el Faria y Colette llega corriendo para lanzarle su espada. Él se prepara para luchar, esta vez con su espada, pero Edward se enoja porque eso no es una varita y dice que lo derrotará. El prota destruye el hechizo que le lanza, entonces Edward piensa en lanzarle muchos hechizos otra vez y aunque el prota se muera de miedo, avanza para poder atravesar la barrera que lo protege. Él recuerda la batalla de los enanos, porque el general continuó luchando incluso tras quedarse solo y consiguió dar un solo golpe. Entonces, los magos reconocieron su valía, en honor a su heroísmo. El prota dice que en ese momento, la espada fue tan fuerte como la varita y destruye la barrera que protegía a Edward. Aunque se sienta muy enojado, Edward termina dándole 5 créditos al prota. Colette se acerca para ayudarlo y la directora se alegra porque pasó la prueba. Borkner dice que el prota atacó desde un punto ciego, pero ella está sorprendida porque ese ataque superó a la magia y se lanzó como si no le importara nada. Afueras de la academia, Rusty prepara la cena con mucho amor, pero dice que el prota se está demorando mucho. En el pasado, antes de que el Faria se despidiera del prota, ella le dijo que era la persona más amable y valiente que nadie y le dio unos lentes. Entonces, él grita que también llegará a la torre y que la alcanzará cueste lo que cueste, para ver juntos la puesta de sol, como se lo prometió. El Faria se sorprende al oírlo, y dice que siempre estará esperándolo. Luego, el prota comienza a llorar porque se siente patético, pero le dice a Borkner que esta será la última vez que lo haga. En el presente, el prota corre por la calle Slumland, para repartir el periódico a todas las casas. Un señor llamado Donan lo saluda y le avisa que luego irá a la taberna de Gina. El prota se tropieza subiendo las escaleras más adelante, pero logra atrapar todos los periódicos que se iban a caer, a excepción de uno. En este dice que el Faria creó una nueva magia original y es la primera en lograr inventar 12 hechizos. Además, dice que ha enviado un encargo a la academia y el prota grita sorprendido. Luego, va emocionado a su residencia, para preguntarle a Rusty si puede crear un objeto mágico. Él le cuenta que el Faria ha enviado un encargo para conseguir núcleos de hielo de los Frostwalkers y recompensará a quienes contribuyan. Además, el objetivo está en el 4º piso, por eso necesita sus objetos mágicos. Entonces, Rusty le dice que le ha hecho mejoras a la versión anterior y le entrega los objetos. También, le pone un pan al prota en la boca y le pide que vaya con cuidado. La reina maga, Mercedes, le dijo una vez a los magos que todo nace de la mazmorra y que usen su sabiduría para recorrer su camino. Además, que conquisten lo desconocido, porque todo está conectado. En el 4º piso de la mazmorra, el prota ve que ya está lleno de magos y luego lo sorprende una explosión que Sion causa. Él piensa en que estos monstruos son muy debiluchos y que no son nada comparado con lo que derrotó el prota. Al verlos, el prota decide adentrarse más en la mazmorra, porque si no, lo dejarán sin nada. Más adentro, se encuentra con una chica que está en peligro y saca su espada para protegerla de los monstruos. La chica se sorprende porque no lo ha visto usar magia, sino una espada, y le da las gracias por salvarla. El prota se presenta y le pregunta su nombre, y ella responde que se llama Iris. En la academia, Borkner les explica a los estudiantes que al crear una magia nueva, el nombre del creador pasa a la historia. Así sucedió con el mago Darbicans el Apagafuegos, al crear el hechizo Dax Darbicans. Entonces, Ross se pregunta si la señorita Elfaria es increíble, y Borkner le explica que sí lo es, porque jamás existió alguien capaz de crear 12 hechizos originales. A Colette le parece impresionante la amiga del prota, y Ross se la molesta diciéndole que está celosa de ella. El profesor las regaña, y Colette se pregunta si el prota está en la mazmorra por Elfaria. Iris sabe que el prota es conocido por no tener talento, y también le cuenta que solo tiene 14 años. Él le pregunta si también lo desprecia como los demás, pero Iris responde que ella respeta mucho a la gente que tiene su propio don, y él le hace otra pregunta. Iris responde que vino por el encargo, y porque algún día quiere ser una de las que mantiene el cielo, como los Magia Vander. El prota cuenta que ellos no conocen el cielo real, y que la gran energía mágica de los Magia Vander lo oculta todo, creando un falso cielo.
Según la historia, cuando la barrera caiga, el mundo quedará cubierto por las sombras y dará inicio a la calamidad. Por ello, los estudiantes aceptan encargos para ayudar a mantener el cielo. Iris le cuenta al prota que conoció a Elfaria cuando estaba sola en la mazmorra y pensaba que era su fin. Sin embargo, Elfaria llegó para rescatarla, congelando a todos los monstruos, y ella se quedó impresionada al verla en ese momento. Además, dice que pudo hablar de muchas cosas con ella, y también que hará lo que sea por Elfaria. El familiar del prota detecta algo en ese momento, y él le explica a Iris que los Frostwalkers se mueven dejando un rastro de fragmentos de hielo. Pero, los que ha encontrado son más grandes, y dice que adelante debe haber uno enorme. Ella le pregunta cómo es que sabe todo eso si no puede usar magia, entonces, él le cuenta que tiene su propia sabiduría, y lo demás lo cubre la experiencia. Iris no sabe a qué se refiere, y el prota la salva de un monstruo gigante en ese momento. Ella dice que es un Frost Rex, y el prota se percata que es tan enorme como pensó. Este monstruo vale 6 créditos, y es un enemigo de más de nivel 5, que aparecen en el cuarto piso. El prota esquiva el rayo que éste le lanza, y cuando quiere dejar a Iris, ella le advierte que los ataques físicos no sirven contra ese monstruo, y que es conocido como el mataenanos. Aún así, él le pide que no se preocupe, y confiesa que ya ha derrotado a varios como él. El prota hace un gran salto para confundir al monstruo, y luego se desliza debajo de él, para que éste comience a atacar con su rayo hacia arriba. Iris se esconde de los fragmentos de hielo que caen, pero el prota usa el humo que estos provocan para esconderse y lanzarle el objeto que le dio Rusty. Luego, lo rodea varias veces con ese objeto, porque el Frost Rex es débil contra el fuego. Y también contra los explosivos. Entonces, aunque el monstruo lo esté atacando directamente, activa el objeto para encender las bombas y hace estallar al monstruo en pedazos. Después, dice que no esperaba menos de los objetos mágicos de Rusty y dice que luego le dará las gracias. Iris lo mira sorprendida, pero luego revela su verdadera cara y piensa en cómo reportar lo que acaba de ver. Además, no le cuenta nada al prota y solo le sonríe como antes. En la Torre del Mago, Iris piensa en las habilidades del prota, mientras cambia su apariencia, y dice que aunque no sea un mago, es un guerrero con mucho talento. Ella pide permiso antes de entrar, y se reúne con 4 Magia Bander de la torre. También, pregunta si está interrumpiendo, pero Cariot le dice que solo están haciendo una de sus reuniones aburridas. Seo le pregunta si encontró a alguien útil, y ella les cuenta que encontró a alguien que no puede usar magia, pero quiere recomendarlo para acceder a la torre. Seo dice que le parece interesante, pero Eleanor se niega, porque no quiere que más gente inferior la rodee. Entonces, Seo le dice que es de mente cerrada, y Cariot los detiene para que no comiencen a discutir. También, dice que pronto será el gran festival de magia, y podrán decidir tras ver sus resultados. Seo pregunta si ya se acabó la reunión, y se va de ahí. Los demás Magia Bander también se van, pero Elfaria se queda en su sitio. Iris dice que le pareció interesante el joven del que le habló, y mientras Elfaria observa el catalizador, le dice al prota que siempre lo esperará. En la Academia de Magia Rigarden, se pueden obtener hasta 12.000 créditos disponibles, pero solo se necesitan 7.200 para ir al Instituto Superior, y esta condición es clave para convertirse en Magia Bander. Los estudiantes derrotan golems para conseguir más créditos, y Sion y Colette son aprobados por el profesor. Colette tiene 7.340 créditos en total, y Sion, 9.889. El prota también intenta conseguir créditos, pero los demás lo molestan porque no usa magia, y termina perdiendo contra el golem. Luego, 2 estudiantes que usan magia muy poderosa, derrotan a los golems fácilmente. Wignall acumula 10.075 créditos en total, y Liana, 10.100 créditos. Otro estudiante que usa magia de hielo, lanza proyectiles que se vuelven rosas de hielo, y los golems quedan congelados completamente. Julius obtiene 10.048 créditos, y también es aprobado. Él le declara la guerra a sus compañeros, y dice que los vencerá con su nueva técnica secreta. Entonces, ellos destruyen la rosa que les entrega, pero Wignall acepta su declaración. Ya está confirmado que los 3 irán al Instituto Superior, y son los únicos que superan los 10.000 créditos. Pero, el prota está preocupado porque con 5.405 créditos, no le alcanzan ni para graduarse, y menos,
para ir al instituto superior. Julius le dice que es un estorbo cuando pasa por ahí, pero el prota solo le pide disculpas. Luego, mencionan el gran festival de magia, y el prota se da cuenta que ya se acercan esas fechas. En la hora de almuerzo, Colette le dice al prota que su única opción es que alguien lo reclute en el festival de magia, porque ya hubo alguien que fue reclutado teniendo menos de 7.200 créditos. Entonces, él piensa en la época del gran festival de magia, y que todos quieren lucirse con un solo hechizo. Además, es un evento que se celebra cada 2 años, y vienen altos magos de la torre para reclutar estudiantes. Colette le recuerda que las facciones deciden quién avanza a la torre, y son 4 las que participan. Estas son, la varita del elfo sagrado, la varita del señor del rayo, la varita de la doncella de hielo, y la varita del emperador de la llama, pero, sin contar a la varita del soberano de la luz. Si una de las facciones lo elige, tendrá asegurado su acceso a la torre. Además, Colette dice que en el festival habrán vigilantes que buscan talento para la torre, pero el prota siente que no llamará la atención en el gran festival y dice que mejor trabajará ayudando a gestionar el evento. Además, le recuerda que cuando participó en segundo, la pasó muy mal y aún tiene el trauma. Luego, ellos ven cómo los magos practican sus hechizos para el gran festival de magia y Colette le cuenta que también vendrán reclutadores de otras capitales al evento. Por ello, aunque no vayan a la torre, tal vez tengan otras opciones. Entonces, le pide que al menos intente promocionarse, pero el prota dice que no puede usar magia y que no podrá hacer nada. Colette se da cuenta que hay una barrera oculta en ese momento y que está cubriendo el sonido. Entonces, no quiere romperla a la fuerza usando magia y usa a Kiki para deshacer la barrera. Ellos descubren unas escaleras ocultas y escuchan el ruido que proviene de abajo, de los chicos que están haciendo apuestas clandestinas. A Colette no le parece correcto que hagan esto, y luego se encuentran con Sion que también está ahí. Colette le explica que llegaron de casualidad y también le advierte que no acose al prota otra vez. Él se da cuenta que Sion no está apostando, entonces sus amigos le cuentan que Sion se siente ignorado por los 3 mejores, pero él les pide que se callen. Colette se burla un poco de Sion, pero él dice que no está preocupado, porque aún no lo han vencido, y los créditos que le llevan de ventaja solo son por la teoría. Sin embargo, Sion no sabe por qué se lo está explicando al prota y se va enojado de ahí. Al prota le parece normal que todos estén emocionados, porque este evento solo se celebra cada 2 años. Luego, cuando terminan las clases del prota, Colette le pregunta si puede acompañarlo a la mazmorra, pero él responde que hoy trabaja en la taberna de Gina y se disculpa. Más tarde, en las afueras de Urbus Rigarden, en la taberna, la gallina y la habichuela, los mineros enanos ahogan las penas en el alcohol, y sus risas se escuchan por toda la calle. El prota trabaja como camarero, y Donan siente empatía por él, porque la vida no se lo ha puesto fácil. Entonces, el prota le cuenta que no le dieron una beca, por eso trabaja para pagarse sus estudios. Donan le pregunta si el festival de magia lo podría ayudar, pero él responde que no puede participar. Gina lo regaña porque conversa mucho, y dice que su amigo está dándolo todo en comparación. Entonces, el prota le agradece por su ayuda, y Rusty dice que hará lo que sea por su compañero de cuarto. Gina pide que le busque otro así, pero los enanos apoyan al prota diciendo que trabaja por 2, y también que lo consideran como su hermano. Luego, Rusty le dice que Borkner debería buscarle un mejor trabajo, porque aquí no pagan mucho, pero al prota le cae bien los enanos, y le explica que los respeta mucho, porque son gente honrada, adoran el alcohol, y son grandes artesanos. Además, lo recibieron con los brazos abiertos, a pesar de ser como es. En ese momento, Julius entra a la taberna con 2 magos más, pero se queja de que es un sitio muy vulgar y uno le dice que era la única abierta. Rusty le avisa al prota y Julius se burla de él cuando lo reconoce desde lejos. Además, dice que es apropiado que el sin talento esté con los bárbaros, pero aunque los enanos se enojen, no pueden hacer nada y Julius les ordena que conozcan su lugar. Hace mucho, los habitantes celestiales destruyeron el mundo de los enanos y huyeron al mundo del prota, pero, al contrario de los elfos, ellos son marginados. Además, si uno le pone la mano encima a un mago, todos podrían pagar por ello. Cuando Rusty trae la comida a la mesa de Julius, los magos dicen que se ve horrenda y se burlan del gusto de los enanos.
Julius dice que el lugar apesta a sudor y les grita a todos que se larguen de su país. Entonces, el prota se para enfrente de ellos mientras se ríen y le pide que se retracte, porque esas habichuelas demuestran la sabiduría de los enanos con el cultivo y no es algo de lo que se debe burlar. Pero, Julius no piensa retractarse y patea el plato de comida de la mesa. La camisa del prota queda sucia, y los magos le piden que no se le suban los humos, pero, él los estrella contra el piso y los deja noqueados. Para el prota el odio que sienten no tiene ningún sentido, y Julius sonríe porque no lo humillaban así hace mucho tiempo. Sin embargo, él le pregunta si sabe con quién está buscando pelea, y lo ataca usando su magia de hielo. El prota se defiende al comienzo, pero la magia de Julius es muy poderosa y termina acorralado. Cuando él se acerca para jugar un poco con el prota, cambia de parecer al ver su mirada, y dice que encerrarlo en hielo no bastará para satisfacerlo. Por ello, le pide que participe en el gran festival de magia, para humillarlo ante todo el público. El prota está tan enojado, que acepta, y Julius le dice que si gana, destruirá todo lo que ha construido en la academia. Pero, si el prota gana, lo hará disculparse con el señor Donan y el resto. Días después, inicia la ceremonia del gran festival de magia, y la directora les da un discurso a los estudiantes para que se esfuercen en su participación. La primera competición es la carrera en el cielo, y Diana comienza zancándole ventaja a los demás participantes. Además, atraviesa todos los aros mientras está primera y el público siente que ella ganará. Todos los reclutadores se encuentran muy atentos porque buscan a los estudiantes más prometedores y Diana termina en primer lugar, marcando un nuevo récord, porque gana en su segunda carrera consecutiva. Iris se despide de la directora, pero antes de irse, le explica que quiere animar a cierto chico. Luego, los amigos de Sion lo animan antes de competir, y él les cuenta que no podía negarse ante una damisela en apuros. Colette le había pedido que se uniera a su equipo, y Sion se alegra, porque al fin se dio cuenta que él es mejor que el prota. Sin embargo, encuentra al prota cuando la va a buscar, entonces, Colette le explica que necesitaba sus créditos para reunir 21.000 en total y hacer que el prota participe. Él se disculpa, pero Sion se siente muy enojado, porque no quiere ayudarlo. Cuando Julius pasa detrás de él, se da cuenta que el prota comienza a ignorarlo, y se enoja aún más, porque no entiende cómo puede ignorarlo, después de haberlo humillado la otra vez. Luego, comienzan los eventos de la tarde, y Mike informa que se encargará de los comentarios, junto con el profesor Edward, aunque le dé mucho miedo. También, anuncia que el evento principal, Ataque a la Corona, está por comenzar, y la facción élfica inicia a conjurar los hechizos. Muchos círculos mágicos comienzan a aparecer y ellas establecen conexión con estos, para crear diferentes zonas para la competición. Las cuales son, la zona pantanosa, la zona volcánica, la zona de las praderas, la zona desértica y la zona boscosa. Mike explica que competirán en grupos de 3 y el objetivo será conseguir la corona que se encuentra en el centro del estadio. Además, los profesores han colocado todo tipo de trampas para hacer más difícil la competencia. Está permitido venir directamente al estadio, pero también pueden obstaculizar a otros equipos. Edward dice que observarán cómo trabajan en equipo y Mike lo interrumpe para decir que en las apuestas clandestinas, el grupo de Wignall y el de Julius van a la cabeza, pero él le apostó todo a Wignall. Además, dice que hay otro grupo digno de mencionar, porque Sion está participando con el chico que no tiene talento, pero el público se burla del prota. Luego, los grupos comienzan a prepararse, pero Wagner se preocupa cuando ve salir al prota. Él le pide disculpas, pero también dice que debe ganar esto a como de lugar. Mike informa a todos que ya terminó la espera y el ataque a la corona ha comenzado. Entonces, los grupos comienzan a avanzar y el grupo de Julius se encuentra con muchos golems muy poco después de empezar. Mike avisa que el grupo 6 se está lanzando a atacar, pero al público le parece gracioso, y dicen que están intentando desvivirse. El prota le pide apoyo a Colette, entonces, ella usa su magia para crear un poderoso guantelete y que él pueda atacar a los golems. Una de las cámaras mágicas termina siendo destruida y el impacto hace callar a los que se burlaban del prota. Todos se quedan sorprendidos, pero Wagner ya sabía que algo así iba a pasar. Colette explica que aunque él no pueda usar magia, si usa un guantelete mágico, no está rompiendo las reglas.
Mike grita que no lo puede creer y que el primero en atravesar a los golems es el prota. Luego, Sion recuerda cuando el prota lo salvó y dice que hubiera preferido morir a que lo salvara él. Por ello, se esforzó todo lo que pudo para volverse más fuerte, pero se sigue sintiendo atrás de él. El grupo del prota toma la delantera y Mike anuncia que ahora se dirigen a las tierras desérticas. Una vez ahí, muchos cubos mágicos comienzan a lanzarles rocas, pero el prota usa el guantelete para crear un gran muro de roca y cubrirlos. Después, Colette usa magia para invocar muchas espadas y el prota las agarra para lanzárselas a los cubos. Así, logra destruir a casi todos los cubos, pero, el último que queda, lo destruye cortándolo con una espada que estaba cerca. Mike anuncia que han superado las tierras desérticas, pero un tipo del público dice que es solo por la magia increíble de Colette. Edward analiza que su eficacia proviene de su experiencia en la mazmorra y Iris le grita que se esfuerce mucho. Los demás grupos no quieren quedarse detrás del prota, pero ellos terminan cayendo en muchas trampas y no logran alcanzarlo. Julius escucha el ruido del público y se entera que el grupo del prota va primero, pero le pide a sus compañeros que no se preocupen, porque él se encargará. Luego, el grupo 6 llega a la zona final, el bosque embrujado, en donde muchas trampas circulares aparecen, pero el prota corta el suelo con su espada y hace que se cancelen entre ellas. Las trampas terminan destruidas, y Mike le pregunta a Edward qué piensa al respecto, ya que él fue quien las colocó, pero solo hace un chistido. Luego, el prota piensa en adelantarse para no tener que luchar con todos los grupos que se acercan y mejor intentar una emboscada. Además, quiere esperar a Julius, pero él lo sorprende lanzándole un proyectil de hielo. La estrategia del prota no funciona porque Julius ha llegado antes y él comienza a crear muchos proyectiles de hielo para acabar con el prota. Sin embargo, él los esquiva y también se prepara para enfrentarse aquí contra Julius. Pero, el hielo comienza a derretirse, porque la ira de Sion estalla y empieza a recitar un hechizo muy poderoso. Además, apunta al prota con su varita, y como él no se mueve cuando Colette le pide que huya, lo cubre con un muro de roca. La onda de choque se siente en el estadio, y el prota termina confundido con lo que ha pasado. Sion le pide a Julius que se marche, porque estorba, pero Colette le pregunta qué es lo que hace, entonces, él responde que está exigiendo lo que le corresponde, después de haberle seguido el juego. El prota no sabe por qué quiere pelear, pero, Sion le dice que no necesita motivos para acabar con alguien despreciable. Julius detiene a Colette para que no se entrometa, entonces, el prota se preocupa, pero Sion comienza a atacarlo, y lo hace botar su espada. El prota no quiere pelear, pero Sion le pide que recoja su espada de una vez, entonces, él lo hace, y no le queda más opción que luchar. En el pasado, cuando el prota era acosado por los demás estudiantes, Sion pensó que podría ayudarlo si se convirtiera en uno de sus subordinados. Sin embargo, cuando se lo preguntó, el prota lo ignoró y lo trató como si no existiera. Sion se sintió muy enojado de que lo haya ignorado, y comenzó a odiarlo desde ese día. De vuelta al presente, la batalla ha comenzado, y Sion ataca al prota con varios hechizos de fuego. Además, logra atraparlo con uno de ellos, pero el prota se libera y se defiende de su ataque. Sion le pide que deje de saltar para defenderse y que contraataque, pero, el prota quiere cumplir su promesa con el señor Donan, y dice que no tiene tiempo para esto. Entonces, Sion se enoja más, y dice que lo volverá cenizas. En el estadio, Mike anuncia que es una situación inesperada, y le pregunta qué opina al profesor Edward. Entonces, Edward responde que no deberían estar peleando, porque los reclutadores verán sus comportamientos como algo negativo, y también que es lamentable. Sin embargo, Mike se asusta al escucharlo, porque dice todo como si estuviera muy feliz. Mientras Rusty está preocupado, Iris se acerca para preguntarle si puede sentarse a su lado, y le dice que ha pasado mucho tiempo. Ella comienza a animar al prota, pero a Rusty le parece extraño que apoye a alguien, entonces le cuenta que cierta persona le habló sobre él y que ahora la trae obsesionada. Rusty dice que el prota es muy popular, pero nadie lo quiere más que él, y que seguro Colette se unirá a ellos después. Colette sigue intentando detener la pelea, pero Julius no se lo permite, y él le dice que si sigue huyendo, quizás le quiten el título de Princesa de Tierra. Colette se enoja, y le pide que no la llame así, o tendrá que darle una paliza. Luego,
Ella no se da cuenta, pero Julius la hace caer en una trampa, con sus ataques. El público se da cuenta que pasa algo raro, porque Julius está en muchas partes, atacando al mismo tiempo. Cuando se encuentra con Wignall, le recuerda que los vencería con su nueva técnica secreta, pero él le dice que antes le devolverá su flor y lo ataca cuando está distraído. Wignall se percata que estaba usando un truco y lo felicita por tener algo así bajo la manga, pero se pregunta si es de magia Vander. Mike felicita al grupo de Wignall por haber vencido a Julius y los anima porque les apostó los ahorros de su vida. Luego, dos elfas conversan sobre él, porque es el representante de su facción, pero la de cabello negro dice que no supera las expectativas, entonces, la otra se pregunta cómo se lo informarán a la señorita Eleanor. En el bosque, el prota se pregunta por qué Sion está tan obsesionado con él, y recuerda todas las cosas que tuvo que soportar en la academia. Él se preguntaba por qué lo acosaba, si no había hecho nada. Además, aunque supiera que era un fracaso, no pidió ser aceptado, por eso, le dijo a Sion que lo dejara en paz. El único objetivo que tenía el prota era llegar a la torre para estar con el Faria, pero a Sion lo enojó que lo ignorara y terminó atacándolo. La batalla continúa, y Sion invoca a su fiero halcón guardián, Gardinas, para que ataque al prota. Entonces, el prota le corta las alas, para luego atacar a Sion, pero se da cuenta que se regenera muy rápido, y piensa en mejor destruir su núcleo. Sion lo ataca al mismo tiempo, pero soporta su hechizo usando el guantelete, y dice que usualmente los guardianes solo se usan para distraer, pero este lo ataca sin cesar. Todos se quedan impresionados con el poder de Sion, y Edward dice que ya no está al nivel de un estudiante. A Rodie, reclutador de la facción de fuego, le parece un estudiante interesante, por ello, le pide a sus compañeros que le informen al señor Cariot que tienen una buena cosecha. El prota se percata que Sion se ha vuelto más fuerte, y él le grita que cuando peleó contra el monstruo de la mazmorra, lo hizo mucho mejor. Pero, el prota le dice que no tiene motivos para pelear contra él, entonces, Sion le recuerda todas las veces que lo ha humillado, y le pregunta si no siente rencor con todo lo que le ha hecho. El prota responde que lo desprecia, y que ha pensado en darle su merecido miles de veces, pero ahora debe vencer a Julius, y no tiene tiempo para esto. Escucharlo hace que Sion se sienta más furioso, entonces, le grita que no lo ignore, y también, que lo mire. El prota se da cuenta de lo que siente Sion, y que aunque no haya pedido que lo acepten, él reconoció su valor, por ello, ahora quiere enfrentarlo sin contenerse. Sion dice que al fin le presta atención, entonces, comienza a recitar un hechizo, y el prota piensa en cómo debería contraatacar. Sion comienza su ataque, usando un ataque doble, pero el prota piensa en que ya ha visto esto antes, y sabe cómo esquivarlo, para atacar el núcleo del guardián. Él destruye al halcón, entonces, Sion le dice que aún no ha terminado, sin embargo, Colette los detiene en ese momento, separándolos con un muro de roca. Ellos se quedan sorprendidos al verla, y Colette les cuenta que Julius desapareció, cuando lo venció. Sion se asusta porque Colette se muestra indecente, a pesar de ser la hija de una casa noble, pero ella le dice que todo es culpa suya. Además, le pide al prota que vaya con Julius, y a Sion, que no se interponga en su oportunidad de alcanzar la torre. El prota la abriga y le agradece, y Colette termina poniéndose muy roja. Él le dice a Sion que pelearán luego, pero Sion le grita porque quiere pelear ahora. Luego, Mike anuncia que los primeros en superar los obstáculos están por llegar y dice que es el grupo 9, liderado por Julius. Además, dice que no hay nadie más para detenerlos, pero el prota ha estado acercándose a muy rápida velocidad y de un gran salto hace su entrada al estadio. Julius voltea a verlo y el prota le dice que es la hora de que tengan su duelo. En la torre de magia, el Faria se queda dormida un rato mientras está sentada, y Sarissa la despierta para pedirle que actúe de acuerdo a una magia Vander. Sarissa también la insulta en su mente, y luego le muestra a los candidatos seleccionados por los reclutadores. Ella le dice que el mejor de este año es Julius, y que podría convertirse en su sucesor. En el estadio, Julius felicita al prota por haber llegado a tiempo, pero le advierte que aunque su victoria sea abrumadora, tendrá que humillarlo por completo para quedar satisfecho. El prota le pide que no se preocupe, porque no piensa perder hasta que se disculpe con Donan y el resto. Julius comienza la batalla creando una pantalla de humo, y el prota sospecha que quieren atacarlo entre los tres.
Él esquiva uno de sus ataques y planea seguir moviéndose para que no puedan atraparlo. Así, esquiva los 2 ataques restantes para atacar a Julius, pero un cuarto disparo lo sorprende. Julius le revela que no han dado ni un paso como él creía, y los espectadores se sorprenden al ver su habilidad de ilusión. Estas ilusiones también pueden explotar y el prota queda atrapado entre fragmentos de hielo. Los profesores también están sorprendidos y Borkner dice que ese hechizo de ilusión es una de las artes mágicas secretas creadas por el Faria. Son 12 hechizos en total, por eso, reciben el nombre de magia en serie. Julius está usando el primero llamado Arswise y el prota le pregunta cómo es que puede usar la magia de Elfaria. Julius solamente se ríe y le responde que es talento natural. Además, le dice que está casi a la altura de un magia bander y como Elfaria no le parece la gran cosa, dice que algún día la dejará en ridículo ante todos. El prota se libera muy enojado y avanza para atacar a Julius, pero él y sus compañeros lo atacan con innumerables proyectiles de hielo. Julius se prepara para acabar la pelea y usa sus ilusiones para crear una barrera en donde queda atrapado el prota. Julius le explica que es más fácil cazar a un animal cuando se comporta más salvaje y realiza su último hechizo. Él crea un fragmento de hielo enorme con el que aplasta al prota para ponerle fin. Edward dice que ganó sin dar un solo paso y que por definición es lo ideal para un mago. Además, que no tiene 10.000 créditos por nada. Julius les dice a los reclutadores que su magia de hielo es superior a la de Elfaria y también que les demostrará que es su sucesor. Iris analiza que Julius usó al prota solo para lucirse, pero Rusty comenta que si Julius no gana, quedará muy mal. El enorme fragmento de hielo comienza a romperse y el prota logra liberarse de la magia de Julius. Además, le agradece porque lo ayudó a refrescar su cabeza, ya que pierde la calma cuando pasa algo relacionado con Elfaria. Julius se enoja al escucharlo y dice que esta vez lo humillará ante todos definitivamente. Sin embargo, el prota esquiva sus ataques y mientras derriba a sus compañeros, le dice que su hechizo, Arswise, no es perfecto. Edward se percata que usó la ráfaga para ocultarse, como cuando luchó contra él, y Mike anuncia que el prota ha dejado fuera de combate a 2 integrantes del grupo 9. Las ilusiones de Julius comienzan a desvanecerse y el prota explica que sus compañeros eran los que las controlaban porque él no puede hacerlo completamente y le dice que no le llega ni a los talones a Elfaria. Julius se pone furioso y Elfaria le dice a Sarissa que aunque Julius pueda ser sucesor, ella quiere a su lado a un espadachín solitario. El prota dice que a diferencia de los guardianes, Julius no domina completamente ese hechizo y la batalla vuelve a empezar. El prota esquiva sus ataques, y mientras lo hace, Julius admite que solo puede controlar a 4 dobles, pero aún así, no sabrá cuál de ellos es el real, porque todos comparten la misma belleza que él tiene. Sin embargo, el prota lo ataca muy rápido, porque descubre cuál es el real. Además, le dice que si el control de su hechizo no es perfecto, el frío se escapa de las ilusiones y crea cristales de hielo a sus pies. Julius le pregunta cómo es que sabe mejor ese hechizo que él, por lo cual, el prota le cuenta que creció con Elfaria en el mismo orfanato y que estudió mucho su magia, pero nunca logró alcanzarla. Elfaria le pide que no se preocupe, porque sus recuerdos juntos, y todo lo que se esforzó, no serán en vano. El prota dice que conoce los puntos débiles y fuertes de la magia de Elfaria, pero Julius estalla de ira y le dice que alguien sin talento jamás podría superarla. El prota le cuenta que Elfaria creó ese hechizo cuando solo tenía 2 años, entonces, al escucharlo, Julius recuerda que se puso eufórico cuando entendió el hechizo, pero, descubrir que está al nivel de una niña de 2 años, lo hace reír alocadamente. Julius logra crear 8 copias de él esta vez, y le pide que no lo subestime, porque no le importa el control, ya que lo hará caer de rodillas con su superioridad numérica. Sin embargo, el prota le cuenta que Elfaria la molestaba con 10 copias de ella, y Julius comienza a lanzarle muchos proyectiles de hielo. El prota los esquiva, y cuando atraviesa a una de sus copias con su espada, Julius grita asustado que lo detengan. No obstante, el prota esquiva los ataques que le lanzan y logra destruir a 3 copias más. Seguidamente, bloquea con su espada los proyectiles de hielo, y luego, destruye una a una las 4 copias restantes. Julius trata de huir, pero el prota lo persigue rápidamente, preparando su guantelete, y le da un puñetazo en la cara, cuando logra alcanzarlo.
El duelo termina con Julius siendo derribado, y Mike anuncia que el sin talento logró derrotar a un genio con más de 10.000 créditos. Todos los amigos del prota se alegran, pero Liana lo mira con un poco de intriga. Mike dice que ya nadie se interpone en su camino, y que solo le queda tomar la corona. Sin embargo, Wignall llega mientras ellos se entretenían, y toma la corona antes que él. Los ojos de Mike empiezan a ver dinero, y anuncia a todos que el ganador es el Escuadrón 12 de Wignall. Sarisa le avisa a Elfaria que ya acabó el ataque a la corona, pero Elfaria le pregunta si hay algún hechizo para cambiar el pasado, porque ella no tenía la intención de molestar al prota, y ahora todos piensan que de verdad fue así. Sion está molesto porque el prota venció a Julius, pero jura que él será quien lo derrote en el futuro. El prota ve que cuando Colette se acerca, comienza a llorar y le pide disculpas por perder la corona, pero luego extiende su mano y dice que pudo cumplir su promesa. En la noche, en la taberna de Gina, los elfos celebran la victoria del prota haciendo un brindis y tomando cerveza juntos. Borkner también les agradece por cuidar de él, y más tarde, Rusty pregunta por el tercer miembro de su equipo, pero el prota responde que no quiso venir. Donan está alegre de que Julius se haya disculpado, pero también que los ayude en la taberna, porque Gina dice que los enanos creen que las disculpas se ganan con las acciones. Además, dice que justo le faltaba personal, pero Julius no está contento de que lo hayan reclutado. Colette dice que es justicia poética, pero Borkner comienza a preocuparse, porque ahora el prota será tratado distinto, a partir de mañana. Al día siguiente, unos estudiantes están preocupados porque se acercan las prácticas en la mazmorra y aún no tienen grupo. Ellos le preguntan al prota si quiere ser parte de su grupo, pero luego comienzan a acercarse más estudiantes y él termina siendo rodeado. Colette piensa en que ellos han perdido la cabeza tras ver su fuerza en el festival de magia y se interpone para recordarles a todos cómo menospreciaban al prota. Pero, él está alegre de que lo inviten, porque siempre quiso tener amigos. Cuando una chica intenta convencer al prota, Colette lo separa de ella y les dice a todos que ellos ya tienen planes mañana de ir de compras juntos. Luego, ella se avergüenza cuando Rose le pregunta si es una cita y Colette le grita que no lo es. Aunque no sea una cita, Rose le dice que debe verse linda, porque así tal vez los rumores se hagan realidad. En la residencia del prota, Rusty se entera que él irá de compras con Colette, porque necesitan equipamiento para las prácticas, pero también que solo irán ellos dos, y deja salir una sonrisa. Al día siguiente, Colette espera bien vestida al prota, y decide que convertirá esto en una cita, aunque no lo sea. Ella se sonroja un poco cuando ve al prota, pero él se le queda mirando, y le dice que se ve muy bien, y que se le acelera el pulso no verla como siempre. Entonces, ella se pone muy nerviosa, pero le agradece. Rusty llega en ese momento, y Colette se entera que él también decidió venir con ellos, pero cuando toma al prota de la mano, se queda sorprendida, y se pregunta si de verdad son solo amigos. Rusty voltea para sacarle la lengua, y ella grita confundida, ¿qué está pasando aquí? Luego, cuando Colette intenta ser atenta con el prota, Rusty es más rápido, y le gana en todas las ocasiones en las que se puede acercar a él. Después, ella se pone triste, y le pregunta al prota quién es realmente Rusty, porque como es muy guapo, sospecha de que sea una mujer. Sin embargo, el prota le cuenta que ha visto que la tiene más grande, y le confirma que es hombre. Colette no lo entiende, pero él le explica que siempre ha sido muy amigable, desde que lo conoce. Rusty trae algo para beber, pero el prota se da cuenta que falta uno, y Rusty le dice que tomará un poco de la suya. Colette le ofrece mejor compartir la de ella, y ellos le piden al prota que vaya a hacerle el mantenimiento a su espada, como quería, porque los enanos se pueden molestar si ven magos. Cuando se quedan solos, Rusty se levanta para decirle a Colette que él es quien ama más al prota y que también él lo ama más que ella. Entonces, Colette le cuenta que hace 4 años ellos se abrazaban mucho, pero Rusty le responde que nunca se ha bañado con él y que ellos lo hacen juntos todas las noches. Ella se enoja mucho, y se crea una rivalidad entre ellos. Mientras camina, el prota se encuentra con Liana, y él dice en su mente que es la señorita perfecta, y todo lo contrario a él. Liana le pregunta si le puede prestar un poco de su tiempo, porque quiere que la acompañe a un lugar.
Ella lo lleva a una tetería llamada Night, en donde se encuentran con los mejores estudiantes de la academia, y le cuenta que quiere formar un grupo con los 5 para atacar la mazmorra cuando comiencen las prácticas. El prota le pregunta por qué lo trajo aquí, si Julius y Sion son los que más lo odian, pero Liana no se dio cuenta, porque es muy inocente. Cuando Sion intenta agarrarlo, Wignall crea un campo de flores para detenerlo, y le pregunta si se va a rebajar al nivel de un enano bárbaro. El prota reconoce que es magia ilusoria y que es exclusiva de los elfos. Después, Julius y Sion se niegan a formar grupo con el prota y lo menosprecian, pero Wignall les dice que hablar mal de quien los venció solo los hace quedar mal, y como respeta mucho a Liana, dice que confía en su decisión. Ella les explica que quiere más gloria de la que ya posee, porque los que se quedan en la academia son considerados inferiores y como en su familia sus vidas suelen ser cortas, necesita conseguir grandes logros para no mancillar el apellido familiar. Por ello, su meta es volverse una magia Vander, como todos los de aquí reunidos, y les pide que metan su moneda en la copa si entienden el beneficio que esto les traerá. Los chicos comienzan a meter sus monedas y tras pensarlo un momento, el prota también lo hace. Luego, cuando regresa con Rusty y Colette, ellos le preguntan dónde estaba, pero él solo les dice que ahora hará las prácticas con el grupo de Liana. Al día siguiente, Borkner les recuerda a los alumnos que las prácticas comenzarán en 10 días y que se abrirán todos los pisos de forma temporal. Además, si derrotan a enemigos que valen más créditos, en especial a los guardianes de cada piso, podrán demostrar lo que valen y acercarse más a la torre. Edward les cuenta que también han fallecido estudiantes, porque el año pasado devoraron a 4, y lo que se pide es que entiendan quiénes son y que tengan una mentalidad inquebrantable. Liana se da cuenta que Colette también está en su grupo, pero ella le explica que a donde va el prota, ella lo acompaña. Luego, Rusty se despide de él, porque los estudiantes de artesanía se quedan en el campamento y no podrá acompañarlo. Edward les informa a todos que las prácticas durarán una semana y deberán sobrevivir en la mazmorra, a diferencia de otras prácticas. Borkner les dice que en cada piso habrá un campamento base y que si deciden retirarse, deben ir a una de esas zonas, porque ahí estarán los profesores. Después de explicarles todo, Edward da inicio a las prácticas en la mazmorra. Justo ahí, un tipo se queja de haber sido enviado a recuperar el material secreto, y cuando elimina a alguien despiadadamente, dice que su único remedio será abrirse paso matando.